Bueno, muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a este evento que lleva por nombre Hegelianismos Contemporáneos. Hoy nos acompaña el doctor Rodolfo Cortés del Moral, el doctor Javier Aranda Redondo y en un momento esperamos que llegue María Edith Velázquez Hernández. Mi nombre es Ariel y fungiré como moderador de la mesa. Antes de iniciar la mesa, quisiera realizar una breve introducción al tema sobre la gran variedad de interpretaciones de la filosofía de Hegel y cómo éstas se presentan en la actualidad. Bueno, el legado de la filosofía de Hegel tiene una historia tan difícil y compleja como su filosofía misma. Hegel ha sido duramente criticado, malinterpretado e incluso tergiversado. Paul Redding nos dice que tras la muerte de Hegel, Schelling, cuya reputación había sido eclipsada desde hacía tiempo por la de Hegel, fue invitado a ocupar su cátedra en Berlín, supuestamente porque el gobierno de la época deseaba contrarrestar la influencia que la filosofía hegeliana había ejercido sobre toda una generación de estudiantes. Fue durante este periodo que se fomentó la idea de que los escritos de Hegel eran idealistas inmateriales, tendiendo hacia la teología entendida escolásticamente. Esto causó malinterpretaciones, agravado por sus propios alumnos que, en el intento de explicar sus ideas, fallaran en transmitir su filosofía, como los estudios contemporáneos han puesto en evidencia. A manos de sus estudiantes, la filosofía hegeliana comenzó a transformarse. Una de las nuevas interpretaciones más ambiciosas e influyentes nació en la dialéctica materialista propuesta por Feuerbach, Marx y Engels. A partir de las revoluciones en Europa a mediados del siglo XIX, la filosofía hegeliana fue opacada y quedó relegada. Por un tiempo, Hegel se consideró importante solamente para poder comprender el contexto filosófico de otras corrientes de pensamiento, como por ejemplo el materialismo marxista o el existencialismo. Se encuentran aquí dos criterios para la interpretación del autor. El primero busca comprender al autor desde él mismo, sus influencias y su contexto histórico. Se quiere conocer fielmente su pensamiento. En el segundo caso, vemos un fin utilitario en sus lecturas, en el que se considera que el legado de Hegel solo importa como un prerequisito para tener acceso a otro autor en el que se tiene más interés. Este puede resultar en malinterpretaciones, pues pone una falsa expectativa como meta en donde se espera encontrar en Hegel algo que directamente nunca puso ahí. En cambio, en el último cuarto del siglo XX se ha visto un renacer de los estudios hegelianos impulsados en gran medida por filósofos de habla inglesa. Ellos optarán por leerle desde él mismo y su contexto histórico para así tener una lectura coincidente con su pensamiento. Actualmente las interpretaciones contemporáneas más populares se concentran habitualmente en tres tipos, que son la metafísica tradicional, la postkantiana, también llamada antimetafísica, y la metafísica revisada. Es importante aclarar que estas tres no son las únicas, pero son indicativas de la dirección que los investigadores contemporáneos han tomado. La metafísica tradicional. En esta interpretación se entiende el absoluto como equivalente a la mente de Dios desde una perspectiva metafísico-religiosa y muchas veces es entendido como un monismo panpsiquista en donde se dice que los sujetos, siendo particulares, son un elemento partícipe en la formación del universal, que es el espíritu absoluto. Es en esta interpretación en donde se considera que Hegel tenía un pensamiento dogmático que va opuesto a las críticas kantianas. Un representante de esto es Charles Taylor. Luego está la postkantiana. En esta se rescatan las partes de la filosofía de Hegel que pueden entenderse separadas de su metafísica y podemos encontrar que no sostenía un monismo teológico del espíritu absoluto, sino que a partir de la crítica kantiana, que ya había combatido la metafísica con éxito, intentaba desarrollarla para finalmente erradicar los aspectos dogmáticos y metafísicos que aún se encontraban en la filosofía de Kant. En esta interpretación se le da más peso a la intención de Hegel de comprender las condiciones de la racionalidad del sujeto en vez de centrarse en un desarrollo de Dios como el concepto. Condiciones que Kant había situado en un ámbito trascendental serían ahora puestas por Hegel de forma histórica, determinadas por el sujeto y sus relaciones. Representantes de esta interpretación son Robert Pippin y Terry Pinkard. Y luego, por último, está la metafísica revisada. En ella se sostiene que Hegel comprendía la filosofía kantiana, por ende, no pretendía ser dogmático,
pero cae en cuenta de que hay un aspecto de la filosofía que no puede ser desprendido de la metafísica. Esta ya no es la metafísica tradicional, sino una enfocada en lo real. Aquí ya no busca eliminar la metafísica, sino que la quiere poner en una base científica segura, dentro de un sistema que incluye la lógica, la naturaleza y el espíritu. Algunos de los intérpretes que eligen esta ruta son Stephen Houlgate y Robert Stern. Han pasado ya 194 años desde que Hegel murió y su filosofía ha pasado por diferentes juicios sobre su valor, desde la ridiculez hasta la admiración. Actualmente gozamos del privilegio de pertenecer a un momento histórico en donde se ha retomado el interés por el pensamiento hegeliano y podemos participar en el nacimiento de las nuevas interpretaciones en donde de forma ya no trascendente sino inmanente, lo real es racional y lo racional es real. Entonces ahora voy a cederle la palabra al doctor Rodolfo Cortés, quien fue rector de la Universidad de Chapingo y director del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guanajuato. Ha sido profesor y publicado libros en la UNAM, la Universidad Autónoma de Chapingo y la Universidad de Guanajuato. Se especializa en pensamiento complejo, racionalidad contemporánea, epistemología, dialéctica y pensamiento de Hegel. Gracias. Bueno, estar iguales, ¿no? Bien, bueno, esta exposición que me parece muy, muy oportuna, bueno, que resulta extraña en sí misma, particularmente en el caso de Hegel, pero en general, en el caso de toda de la filosofía alemana, el ámbito donde menos recepción tuvo fue justamente el pensamiento anglosajón, ¿no? Y resulta realmente, no sé si irónico o algo por el estilo, el hecho de que después de casi 2 siglos, justamente con donde privó esa tendencia que mencionas, surja un nuevo interés sobre el pensamiento hegeliano precisamente en ese ámbito, ¿no? A diferencia de lo que pasó, bueno, en la propia Alemania, pero sobre todo en Francia, ¿no? Por razones que, bueno, no vienen al caso, pero que tienen que ver con una ambigüedad medio rara, medio problemática y hasta medio, en fin, cuasi patológica de la relación que hay entre el pensamiento alemán y el francés, ¿no? Pero que en efecto, más allá de todos estos factores, está justamente el hecho, bueno, ya destacado por varios pensadores, que en efecto, lo primero que caracteriza a Hegel, hay un francés, no me acuerdo ahorita su nombre, que decía que, bueno, la recepción que ha tenido Hegel a lo largo de la filosofía moderna hasta la actualidad es digna de un psicoanálisis, ¿no? Hegel ha sido el filósofo más cuestionado, más combatido, incluso casi por consigna. El doctor Ricardo Guerra, que por mucho tiempo fue director de la Facultad de Filosofía de la UNAM, que no era hegeliano, era más bien heideggeriano, él mismo decía que en la intelectualidad, tanto en el contexto de México como de otros contextos, como el francés, por ejemplo, era casi una exigencia, un elemento propio de los intelectuales de vanguardia hablar mal de Hegel. Incluso tergiversarlo, convertirlo en una caricatura para después poder, adjudicarle cualquier sandez, ¿no? Eso es sintomático de algo que tiene que ver con la trama del pensamiento, sobre todo del pensamiento contemporáneo. En ese sentido, en efecto, cabría preguntarse, parte de lo que intento exponer enseguida, tendría que ver con eso, ¿por qué esa fobia anti-hegeliana, porque además esa viene de todas las vertientes, comenzando con el marxismo, ¿no? ¿A qué se debe semejante fobia, no? Entre otras cosas, esto tiene que ver o se manifiesta con el actual
miedo, pánico que se tiene con respecto a la categoría de totalidad, ¿no? No se diga de lo absoluto, ¿no? Lo absoluto hasta el señor Nietzsche, ¿no? Con todo su radicalismo y etcétera, etcétera. Él decía, no, yo trato de evitar a todos los pensadores sistemáticos, porque hablan de lo absoluto, y eso es muy malo. Uy, hay que correr porque ahí viene lo absoluto, ¿no? Cosas que, bueno, por así, de ese tamaño han llegado a ser las cosas a lo largo de la... Ya en vida Hegel ya se quejaba de eso. El último Hegel llegó a decir que ya estaba cansado de explicar con todos los recursos a su alcance el sentido de su filosofía, comenzando con lo absoluto. Si hay alguien que desarrolló metódicamente el sentido de la inmanencia, de la racionalidad, de lo real, a partir justamente de la noción del absoluto, fue Hegel, ¿no? Y sin embargo, no hay manera de que sus lectores, sobre todo sus críticos, dejen de decir justamente lo contrario de lo que afirmaba Hegel. Citaba al doctor Guerra porque él decía, entre los críticos de Hegel se da hay un sector muy chistoso, que consiste en, primero, criticar a Hegel, atribuyéndole cosas que jamás dijo, y después, como postura propia, presentar las ideas de Hegel, ¿no? Entonces, bueno, ese es parte del fenómeno, ¿no? Yo tendría que, había pensado comenzar con algo que, a pesar de todo esto, eventualmente se sigue planteando, ¿no? Y es el hecho de que si es posible, hoy por hoy, ya tomando distancia de la última modernidad y en el horizonte del pensamiento contemporáneo, ser hegeliano, ¿no? Yo seguiré diciendo que no se puede ser hegeliano. Hegel sería el primero que afirmaría justamente esto, ¿no? Hegel afirmaba, la filosofía es hija de su tiempo, ¿sí? Y eso significaba, a diferencia de lo que dicen algunos, no, la filosofía no tiene problemas propios. Lo que tiene problemas propios es el espíritu de cada época. La filosofía se hace cargo justamente de eso, de llevar al terreno de la reflexión los problemas, las interrogantes, las metas, las ambigüedades de la racionalidad de cada horizonte histórico, ¿no? En ese sentido, Hegel diría, mi filosofía no podría ser trasplantada a un horizonte histórico que se desarrolla 2 siglos después. Ello supondría, para que esto tuviera sentido, ello supondría que en estos 2 siglos no ha habido transformaciones históricas, lo cual es simplemente imposible, ¿no? Ahora bien, eso no significa de ningún modo que las ideas de Hegel partes importantes de la concepción hegeliana no sean válidas o no sean pertinentes como líneas de reflexión en la actualidad. Y eso justamente por la misma razón. Hegel diría, en efecto, no hay ninguna filosofía que como tal, como sistema, como conjunto, pueda mantener su vigencia o su significación más allá de su horizonte. Pero ahora, justamente porque la filosofía en cada caso es una manifestación de la historicidad, de la realidad histórica, justamente por eso la filosofía no se agota en su propio tiempo. Y aquí comienza precisamente una de las ideas más importantes de la concepción hegeliana. Hegel, eso lo plantea muy bien Jacques Donne, y el primero que lo llegó a señalar a fondo fue Glockner, pero Jacques Donne lo hace también muy, muy, muy solventemente y recientemente Félix Duque. Hegel diría justamente lo contrario de lo que ordinariamente decimos acerca de lo histórico. Sigo a Jacques Donne. Jacques Donne afirmaba, todos tenemos la idea de que la historia es sinónimo de lo pasado, de lo que ya ocurrió, de lo que quedó atrás. Hegel pone de manifiesto que es todo lo contrario. Lo que verdaderamente es histórico es lo que no se queda atrás. El presente como tal es presente en la medida en que es justamente el desenlace de lo que pasó antes.
¿sí? La historia es una realidad en la que, en efecto, los eventos, los estados de cosas, las interacciones no se agotan en el presente, tienen un acaecer, un despliegue a lo largo del tiempo. Nosotros que estamos en el presente, nuestras conciencias, nuestros problemas, etcétera, etcétera, son el desenlace de momentos anteriores. Entonces, lo verdaderamente histórico es justamente aquello que no tan solo surge en el tiempo, sino que tiene una duración efectiva a lo largo de las épocas, etcétera, etcétera. La verdadera historicidad es justamente ese acaecer a través del cual algo, pensemos una obra, una corriente, una teoría, pero también pensemos en fenómenos sociales, tiene un desenlace histórico. Y eso significa para Hegel lo siguiente. A diferencia de lo que pasa en el orden, bueno, recordemos que Hegel es del siglo XIX. Para Hegel la naturaleza es un conjunto de procesos cíclicos, ¿no? Es decir, no hay transformaciones en el seno de la naturaleza. Si existiera hoy, obviamente pensaría otra cosa, ¿no? Pero bueno, a diferencia de lo que pasa en la naturaleza, en la realidad histórica, en la historicidad, se da el caso de que todo se halla en formación. Y eso sería importante desde cualquier respecto, pero sobre todo de cara a a los temas centrales de Hegel. La racionalidad, en cualquier caso, siempre es una totalidad en formación, diría Hegel, ¿no? No existe la razón. Existen formaciones racionales que en cada caso, desde que empiezan desde que se inicia su formación hasta el último momento, están en formación. Entonces, en efecto, la historicidad es el conjunto de fenómenos, de procesos y de entidades que están siempre en formación. Nuestra existencia, la existencia de nosotros, siempre está en formación. Sí, queda claro. Pero al mismo tiempo, en la medida que está en formación, siempre somos los mismos. No sé si eso queda claro. Yo soy un individuo que, en efecto, en cada caso, en cada momento, desde hace 73 años, no dejo de cambiar. Me dé cuenta o no me dé cuenta, no dejo de cambiar. Y sin embargo, desde hace 73 años, soy el que soy. ¿Sí? Soy el mismo y soy diferente al mismo tiempo. La pregunta sería, fuera del razonamiento de Hegel, es, bueno, o eres el mismo o no eres el mismo. ¿Sí? En el marco del pensamiento regido por la razón analítica, sería, bueno, o eres el mismo o no eres el mismo. Hegel diría, justamente la realidad histórica es justamente aquello que trae un acaecer que tiene esta doble determinación. Soy y no soy el mismo. ¿Sí? Y eso pasa no tan solo con los individuos, sino con los sujetos sociales. Una sociedad es y no es la misma al mismo tiempo. La historicidad entonces es aquello que ocurre y que no desaparece en su propio, en su momento de irrupción, sino que se despliega a lo largo de formaciones subsecuentes. Hasta que nosotros la perdemos de vista y parece que por fin desapareció y que sin embargo no tenemos la certeza de que haya desaparecido. Desapareció de nuestras conciencias. Podemos decir, bueno, pues claro, nosotros venimos de una cultura autóctona, ¿no? Como la que surgió en este continente antes que vinieran los españoles nos hicieran el favor de conquistarnos, ¿no? Y bueno, ya eso ya quedó muy atrás. Hegel diría, sí para nuestra conciencia, ¿sí? Pero no necesariamente para nuestra existencia, ¿sí? Nuestra conciencia, nuestra conciencia ve hacia el frente y hacia el presente, pero no ve hacia atrás, no contiene su propia formación. En efecto, yo soy perfectamente actual, contemporáneo, me siento de vanguardia, etcétera, etcétera. Pero no tengo la seguridad de que incluso las motivaciones de mi postura vanguardista esté motivada en alguna medida, y de una medida, en un sentido que no alcanzo a discernir, esté motivada por ese pasado que para mí ya se perdió, ¿no?
pero que quizás a nivel, digamos, corpuscular, a nivel milimétrico, no ha desaparecido. En última instancia, justamente la historicidad consiste en eso, en un acaecer en el que se despliega esa doble determinación, ¿no? En ese sentido, diría Hegel, solamente podemos comprender la realidad histórica a partir del sentido y del concepto de la totalidad, ¿no? Y eso es lo que hace que Hegel se convierta así en un autor espantable, ¿no? Los intelectuales actuales, ¿sí?, las vanguardias, los posmodernos, que ahora le rinden culto a la contingencia, ¿no?, a la inmediatez, etcétera, etcétera. Para ellos es casi un insulto hablar de la totalidad. Lo chistoso de esto, lo verdaderamente asombroso, y eso solamente las gente quantum chin, eso solamente las personas que van a vivir no sé, dentro de 50 o 100 años se van a percatar de eso. Lo curioso es que vivimos en un presente en el cual no tan solo existe o impera la totalidad, existen múltiples totalidades que se entrecruzan. No ha habido una época en toda la historia, por lo menos en toda la historia de Occidente, en donde se haya dado lo que actualmente entendemos como una mundialización, gracias al nuevo capitalismo, es justamente una forma de totalidad que resulta más determinante que las formaciones que anteriormente se habían desarrollado. Pero a eso habría que sumarle otras totalidades mucho más determinantes. Vivimos en una cultura mediática, ¿sí? Y eso, a juicio ahora ya no tan solo de filósofos críticos, sino incluso de varios científicos, he estado leyendo cosas espantables de los neurólogos de la biología, bueno, de la neurología tal como se estudia actualmente, que sostienen, así, ni más ni menos que mi mente, mi conciencia, es una serie de algoritmos que se han desarrollado a través de procesos múltiples, pero todos ellos reductibles al orden biológico, ¿no? Bueno, así hablan ellos, ¿no?, porque son científicos, ¿no? Lo importante es esto, que en una sociedad como la que vivimos actualmente, regida además por la sociedad de consumo, estamos sometidos a un determinismo global que, por ejemplo, en términos de Deleuze, del que me cae muy mal, por cierto, pero bueno, a veces le atina, ¿no? Deleuze decía, estamos convertidos en máquinas deseantes, ¿sí? Mis deseos, que yo los quiero mucho, resulta que no son míos, ni siquiera me han sido propuestos, me han sido inyectados por vía de la información subliminal, etcétera, etcétera. Ni siquiera puedo estar yo seguro de que lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo espero, sea una ocurrencia mía, ¿sí? Ese es determinismo. Y eso no se debe a la mera contingencia, se debe, entre otras cosas, a la trama del poder tal como se da en la sociedad contemporánea, ¿no? Entonces resulta realmente chistoso que en una sociedad como la que estamos viviendo y padeciendo nosotros, pero además con esa situación difícil de que, bueno, ni siquiera me puedo quejar porque yo soy producto de esto, o sea, mi propia crítica entonces es parte de la causalidad de la que soy producto. Pero bueno, resulta que en una sociedad como esta, como la actual, donde la totalidad no es una categoría histórica general, sino es designa una realidad aplastante, donde la idea de libertad incluso se hace polvo, tenga, por parte de los intelectuales al menos, de los intelectuales de vanguardia, dé lugar a ese rechazo. Está realmente prohibido, es el mal gusto hablar de totalidad, ¿no? Y vivimos innegablemente en un régimen cada vez más totalitario, ¿sí? Entonces, cabría decir, desgraciadamente, Hegel tenía razón, ¿no? Claro, lo que hay que advertir es eso. Hegel no entendía de esta manera la totalidad. A Hegel no le tocó ver que la razón llegara a esta racionalidad
donde la propia subjetividad queda convertida en un proceso industrial, ¿no? O industrializable, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo importante es eso. Para Hegel era indispensable justamente marcar hacer valer una diferencia que había establecido Kant, pero que Kant jamás la respetó. Kant había demostrado de cara a la metafísica que una cosa es conocer y otra cosa es pensar. Y sin embargo, Kant termina recriminando al pensar lo que es un requisito del conocer, ¿no? ¿Sí? El conocimiento sí tiene límites y tiene condiciones, etcétera, etcétera. El pensamiento, diría Hegel, es aquel que rebasa o va más allá de esas condiciones. La tarea del pensamiento es justamente no quedar enmarcado en ninguna determinación, sea epistemológica o de la índole que sea, que limite sus posibilidades de visualizar el horizonte de la realidad y de la racionalidad en formación, ¿no? En ese sentido, entonces, para Hegel, en efecto, la filosofía no puede prescindir, por problemática que sea, del sentido de totalidad, ¿no? Y eso es, repito, lo que en buena medida, aunque de una manera muy trivial y muy penosamente pedestre, ¿no? Explicaría esa fobia inusitada que ha suscitado casi desde, bueno, iba a decir desde que era joven, pero no, cuando era joven todavía no se imaginaba a qué va a llegar esto, ¿no? A qué ha suscitado Hegel, ¿no? Pero bueno, en fin, eso es lo que... No, ni siquiera empecé a decir lo que iba a plantear, pero bueno, gracias. Bueno, ya podrá plantearlo en la segunda ronda. Bueno, ahora escucharemos al doctor Javier Aranda, que es doctor en filosofía por la Universidad de Guanajuato, donde es profesor de tiempo parcial. Recientemente participó como expositor en el primer Congreso Internacional en línea de la Red Germano-Latinoamericana de Investigación y doctorado en filosofía, así como en la conferencia del 2025 de la Asociación Internacional de Filosofía Japonesa realizada en la Universidad de Tokio. Ha publicado en los journals Ethics in Progress and Characteristica Universalis y este año obtuvo el nivel de candidato en el SNI. Se especializa en temas como filosofía de la mente, filosofía del juego, semiótica y sobre Hegel. Gracias, pues muy buenas tardes. Les voy a platicar acerca de una interpretación que es pues relativamente reciente acerca de la filosofía de Hegel, que tiene que ver con este concepto del dialeteísmo. Entonces, pues vamos a comenzar con la exposición. El dialeteísmo es la postura lógica y o filosófica de que existen contradicciones genuinas en tanto que son significativas. Se trata, por supuesto, de la negación del principio de no contradicción, que dicta que una proposición puede ser verdadera al mismo tiempo que su negación es verdadera. Hablar de un dialeteísmo filosófico se torna un tanto complejo, puesto que puede partir de un andamiaje lógico con la pretensión de obtener conclusiones filosóficas. Este tipo de dialeteísmo lo podemos encontrar en la filosofía de Graham Priest, quien parte de las lógicas paraconsistentes no explosivas. Si, por otra parte, abordamos el problema de la contradicción desde la dimensión filosófica que podría o no tener consecuencias en la lógica, podríamos hablar del proyecto filosófico de Marcus Gabriel. En el anterior sentido, hay al menos dos tipos de lecturas dialeteístas de la filosofía de Hegel, y ambas están íntimamente relacionadas con la ciencia de la lógica. Podemos diferenciar entre ellas dependiendo de cómo respondamos a la pregunta sobre si es que la lógica especulativa hegeliana es formalizable o no. Entonces empezaré explicando brevemente qué es esta lógica hegeliana para luego introducir las interpretaciones que he mencionado. Bueno, Hegel explica el sentido de su dialéctica en numerosas partes de su obra, pero quisiera tomar como punto de partida el apartado de razón en la fenomenología, donde anticipa la dialéctica como la relación entre género, especie e individuo. Es una terminología que terminará reemplazando la ciencia de la lógica por universal, particular y singular. Esta relación tiene su origen
en la forma del silogismo, pero no es equivalente del todo al esquema fictiano entre tesis, síntesis y antítesis. Aquí podemos ver, por ejemplo, la forma del silogismo clásico: todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, Sócrates es un mortal, es mortal. Fichte pues caracterizará esto como tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Y esto, digamos, podríamos decir, sigue el principio de identidad, o sea, el yo igual a yo, el principio de no contradicción y el principio de tercer excluso. Esto sería, los lectores que malinterpretan a Hegel toman como estos principios como si fueran equivalentes a la idea del universal, del particular y singular, pero ahorita vamos a ver por qué no es este el caso, ¿no? Fichte tomó inicialmente el principio de identidad en el yo igual a yo como la tesis, el principio de no contradicción como la antítesis y el principio de tercer excluso como la síntesis. La relación entre estos principios y términos yacía en la necesidad de explicar cómo el absoluto, siendo un principio analítico, daba lugar a un principio sintético. Dicho de otro modo, el fundamento de la objetividad última, que conjuntaría tanto al ser como al deber ser, tendría que ser objetivo en sí mismo, explicando su naturaleza analítica y positiva. Esto es distinto en Hegel, para quien el absoluto es absoluta diferenciación, distinción o determinación. Es decir, el absoluto se tomaría como sintético. Pero como puede evidenciarse, un primer problema reside en cómo mostrar la identidad del absoluto consigo mismo. Si esta raíz objetiva no es única, esto es, poseemos distintas raíces o fundamentos de objetividad, es equiparable a sostener que no tenemos ninguna objetividad. El error estriba en comprender el principio de identidad metafísicamente. Podemos, por ejemplo, pensando en los análisis de parentesco de familia de Wittgenstein, diferenciar el estatuto del principio de identidad en términos de su uso en el idealismo alemán. Entonces, en su uso lógico, el principio se confina a una lógica particular. En su uso epistémico, el principio estaría relacionado con la correspondencia entre concepto y objeto. En su uso ontológico, nos remitiría a la idea de la esencia o a lo esencial del ser, mientras que en su uso metafísico remitiría a la sustancia, esta es la sustancia evocando a Spinoza, o al absoluto como principio activo. En su uso metafísico podemos apreciar la contradicción señalada, ya que el absoluto tiene que ser idéntico consigo mismo, esto es analítico, pero al mismo tiempo debe de ser activo o cambiante. Sin embargo, la idea de la identidad puesta como sintética contiene la premisa que la identidad del absoluto consigo mismo no es numérica, no es el uso lógico del principio, sino que la identidad es de contenido. Es decir, el uso lógico expuesto arriba no es equivalente al uso metafísico del principio de identidad. Por lo tanto, es posible sostener la identidad de modo sintético y no analítico, donde el principio de identidad, tomado sintéticamente, es equivalente a la necesidad de la inmanencia, es decir, a la identidad del absoluto consigo mismo en su desarrollo histórico. La adaptación de los términos universal, particular y singular reflejan dicha inmanencia del absoluto versus los términos tesis, antítesis, síntesis, que implican la idea de cosas opuestas en tanto que esas cosas son distintas entre sí. Hegel denomina su lógica como negación determinada precisamente puesto que el particular niega, es decir, no es el universal, el singular no es el particular, y esta negación se trata de un tipo de categorización como autodeterminación del movimiento mismo. Sin embargo, explicar qué es el movimiento mismo lleva a todo tipo de problemas filosóficos. Hegel busca dar cuenta de este como devenir, como el momento singular entre el ser y la nada. Esta es la misma contradicción del absoluto antes señalada. Si devenir es cambio, ¿cómo puede ser idéntico a sí mismo? Ya que si lo es, entonces no puede cambiar. ¿Cómo puede dicha identidad salvaguardarse? Hegel abre la primera sección de la ciencia de la lógica hablando de cómo el ser, o ser, no es nada. Esto es, el concepto puro de ser es el concepto puro de la nada. Ambos son idénticos, pero son diferentes. En tanto son diferentes, no son problemáticos, incluso se podría sostener que son estáticos o no cambiantes, pero su identidad muestra su movimiento, esto es, son devenir en su identidad no idéntica. ¿Es esta una contradicción constitutiva de sentido? Responder afirmativamente es lo que nos conduce a las lecturas dialeteístas. Anteriormente refería a un dialeteísmo lógico y otro filosófico.
Quisiera tomar como representativos de estos dos tipos los textos de Elena Ficara, The Form of Truth, que es la forma de la verdad, y de Greg Moss, Hegel's Foundation Free Metaphysics, que es la idea de la metafísica de Hegel como una libre de cualquier tipo de fundamentos, ¿no? En el primero encontramos una propuesta de formalización de la lógica hegeliana conducente a una lógica paraconsistente, mientras que en el segundo vemos el desarrollo de una ontología que parte de un principio dialeteísta. Entonces voy a comenzar con la perspectiva de Ficara. Con respecto de la posibilidad de formalizar la lógica hegeliana, aunque podemos encontrar esfuerzos como el de la teoría categorial de Francis William Lauber, se podría decir que no es una tarea muy fácil debido a la naturaleza misma de la relación entre términos contradictorios en el sistema hegeliano. De tal suerte, el análisis de Ficara parte de situar un concepto de verdad que sea común entre la metafísica y la lógica, subrayando que dicho concepto no sería exclusivamente epistémico o mental subjetivo y por lo tanto no debería de ser antiformal y puede alinearse con la tradición lógica que parte desde el mismo Frege. De ahí que Ficara presente la lógica hegeliana como una lógica filosófica en el sentido contemporáneo. Creo que es necesario aclarar brevemente a qué nos referimos por lógica paraconsistente. Esta trata de evitar que de premisas contradictorias surja la explosión lógica, explicada por el principio de una contradicción, todo se sigue. Lo que se puede entender también como el que si una teoría contiene una sola inconsistencia, la teoría se torna trivial, esto es, tendría cada una de sus proposiciones como un teorema. Así sería necesario explicar qué cuenta como contradicción en la lógica hegeliana y cómo es que esta no conduce a la explosión. Entonces, Ficara señala que la contradicción en Hegel parte de un tipo de asociación específica entre dos términos que los conjunta para formar lo que denominaríamos una contradicción genuina. Este es un tipo de asociación no simplificable, porque ambos términos, tomados por separado, no son verdaderos, puesto que solo transmiten un tipo de verdad parcial. Entonces, la lógica sería A y el bicondicional no A. La bicondicional A no A es para Hegel la forma del pensamiento conceptual, filosófico especulativo. Es la forma fijada por la lógica de la razón distinta de las leyes tradicionales de la verdad establecidas por la lógica del entendimiento, mientras que la contradicción constituye la forma, esto es la norma y la ley de la verdad. Esto es de acuerdo con Ficara. Bueno, según Ficara, la teoría de la contradicción de Hegel estaría dentro de la familia de teorías según las cuales algunas contradicciones son admisibles, pero se distingue de estas en tanto que soluciona el problema de la falta de criterio en el dialeteísmo. Graham Pearce, que propone el dialeteísmo desde la lógica, menciona en uno de sus textos: a menudo se me pide un criterio para saber cuándo las contradicciones son aceptables y cuándo no lo son. Sería bueno que hubiera una respuesta sustancial a esta pregunta, pero dudo que sea posible. La aceptabilidad de una contradicción dada, como la de cualquier cosa, solo puede determinarse según sus propios méritos individuales. Bueno, este es un problema serio no solo para las lógicas paraconsistentes, sino para el dialeteísmo en general. Los dialeteístas, por ejemplo, sostienen que, esto es lo que se ve aquí, sostienen que el bicondicional A y no A, de ese bicondicional podemos derivar la contradicción A y no A. Esto es, para los dialeteístas la inferencia, que es A bicondicional no A, entonces A es válida. Pero de modo crucial, esta misma inferencia no sería válida para Hegel. Según Ficara, cuando Hegel señala que la contradicción es la norma, lo que enfatiza es el comportamiento básico del bicondicional contradictorio A no A, donde si este es verdadero, entonces la conjunción A no A y no A, entonces no A, y no A, entonces A es verdadera, pero A entonces no A o no A entonces A tomadas por separado no son verdaderas. O sea, es lo que está aquí abajo, ¿no? Del mismo modo, no podemos inferir no A de A entonces no A y A de no A entonces A.
Las contradicciones en Hegel son bicondicionales especiales, lo que según Ficara resuelve tanto el problema de la explosión, tanto el problema del criterio mencionado, pero ahora orientándolo a la dialéctica misma como fundamento de la lógica paraconsistente, solo desde las contradicciones especiales, cuyos términos no son separables y muestran la forma mencionada, siendo verdaderas y que no produzcan explosión. Reiterando así que las contradicciones donde los términos son separables no serían contradicciones genuinas, además de producir explosión. Bueno, ahora hablaré acerca de la interpretación deleteísta de Greg Moss que mencioné anteriormente. El dialeteísmo de Moss posee dos grandes influencias. La primera es el dialeteísmo de Marcus Gabriel y la segunda me parece corresponde a la influencia de Kitaro Nishida. Entonces voy a explicar primero la postura de Moss y su relación con Gabriel para terminar con la filosofía de Nishida. El dialeteísmo de Gabriel es quizás más famoso por negar la existencia del mundo. Gabriel sostiene que el mundo, como la totalidad que todo lo abarca, no puede existir, puesto que no puede ser encontrado en el mundo. El emplazamiento del argumento es distinto, por ejemplo, a la paradoja de Russell del conjunto de todo lo inconjuntable, puesto que se trata de una dimensión ontológica y en ese sentido sería interesante debatir si es o no susceptible a la crítica de Nicholas Rescher sobre las falacias reificadoras o las totalidades inapropiadas, dado que no se argumenta a favor de la totalidad, sino en contra. Moss conduce la posición de Gabriel hacia la lógica de Hegel en torno al absoluto como totalidad. Moss considera que el absoluto empleando los términos que usé al inicio de esta presentación, es decir, en su identidad no idéntica, conlleva a un tipo de contradicción distinta a la lógica, a una contradicción que apertura ontológicamente. La contradicción no de acuerdo a la lógica del Verstand kantiano, que presupone principios para su operatividad, pero que de acuerdo con la especulación, de tal suerte, la identidad no idéntica del absoluto se torna en una contradicción absoluta, esto es, no dependiente de principios, sino fuera de todo principio. Para Moss, afirmar con éxito la verdad de la tesis de que el mundo no existe depende de aceptar la verdad del dialeteísmo absoluto. Moss es muy perspicaz al destacar al menos dos formulaciones distintas posibles del dialeteísmo absoluto, una coincidente con el misticismo y otra con el racionalismo, donde esta distinción parece haber rebasado al mismo Marcus Gabriel. La versión misticista implicaría que el absoluto no puede ser aprendido por conceptos, en tanto que la razón estaría regida por principios como el de identidad, no contradicción, el tercer excluso, y por esto el principio trascendería la razón misma. Este dialeteísmo requeriría de formas de experimentar lo inmediato, como en la filosofía de Schelling. Por el contrario, el dialeteísmo absoluto de Hegel sería racionalista en el sentido de que es a través del concepto que es posible plantear la absoluta contradicción. Ahora puedo referir a la filosofía de Nishida para enriquecer esta noción del dialeteísmo racionalista, ¿no? Kitaro Nishida es el fundador de la Escuela de Filosofía de Kioto. Él nace en 1870 y muere en 1945. Su pensamiento está fuertemente influenciado por Hegel e incorpora aspectos de la filosofía Zen. Nishida, quien posee un interés coincidente también con la fenomenología husserliana, busca dar cuenta del sujeto subyacente al sujeto de un juicio, esto es, evocando al hipokaimenon aristotélico como aquello que yace debajo y que no remite al sujeto concreto. Esto retrata una cierta paradoja, en tanto dicho sujeto habría de ser predicado para poderlo conocer, al mismo tiempo que de ser quien pone los predicados. Esta es otra forma de la contradicción del absoluto como sustrato inmediato que ha de ser movimiento en su inmovilidad. Pensar así nos conduciría a buscar lo que Nishida denomina el predicado trascendental de la conciencia, que implicaría entender a los universales como campos de posibilidad que se autodeterminan, pensando en los universales que fungen como predicados de juicios particulares. Nishida refiere a un orden o un tipo de prioridad empleando la figura de lugar, en japonés basho. La abstracción de un lugar último como capa prioritaria del campo de constitución de sentido se articula en lo que denominó como una me-ontología, esto es del griego meón, que expresa no ser. Así, este último basho describe el mundo natural donde la conciencia es una no cosa con respecto de las cosas sobre las que es consciente.
Este es el lugar de la nada absoluta, la cual es constitutiva del mundo, manifestándose en la autoconciencia, y es a partir de esta que la experiencia subjetiva es posible a partir de un proceso de autonegación o autodeterminación. Como esta autodeterminación como un todo indeterminado que contiene todas sus diferentes determinaciones. Entonces voy a leer una cita de Nishida donde lo expresa así. Dice: sostengo que cuando expresamos a Dios o lo absoluto en términos lógicos, debemos hablar de este modo. Porque Dios o lo absoluto se relaciona consigo mismo en la forma de una identidad contradictoria, es decir, como su propia negación absoluta o como poseedor de la negación absoluta en sí mismo. Existe y se expresa a través de sí mismo porque es la nada absoluta, es el ser absoluto. Es debido a esta coincidencia entre la nada absoluta y el ser absoluto que podemos hablar de la omnisciencia y la omnipotencia divinas. Por eso diré que porque existe el Buda, existen los seres sintientes, y porque existen los seres sintientes, existe el Buda. O en términos cristianos, porque existe Dios como creador, existe el mundo de las criaturas, y porque existe el mundo de las criaturas, existe Dios como creador. De tal suerte, la contradicción en sí misma expresa el cómo la autodeterminación realiza esta actividad sin ninguna otra cosa diferente a ella misma. Es decir, retomando los términos empleados al inicio de esta presentación, el movimiento surge de su propia estabilidad. Esta no es una postura misticista, aunque sí sea teológica en el sentido hegeliano de la teología, es decir, al servicio del concepto y no de la religión institucionalizada. La interpretación dialeteísta que Moss nos provee de la filosofía hegeliana opera en los anteriores sentidos. Se trata de dar cuenta del absoluto aprehendible conceptualmente, precisamente a través de este movimiento contradictorio entre el ser y la nada, donde el devenir no es una síntesis, sino una unidad conceptual entre ser y nada, y como tal es la identidad entre estos lo que pone el movimiento. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a escuchar a la doctora María Edith Velázquez Hernández, que es profesora de tiempo parcial en la Universidad de Guanajuato y del Instituto de Formación en Seguridad Pública, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel 1. Se ha especializado en la historia y rasgos metafísicos de la modernidad, pasando por autores como Newton, Descartes, Leibniz y Spinoza. Es colaboradora de la Cátedra José Revueltas de Filosofía y Literatura, UG, y de la Red Iberoamericana Leibniz. Actualmente realiza una investigación postdoctoral para la Universidad de Guadalajara dentro de la maestría en estudios filosóficos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades sobre la actualidad de los principios del idealismo alemán en las discusiones contemporáneas de ciencias. Gracias. Bueno, llegué tarde. Primero, agradecer la invitación a este evento, Ariel, por la presentación, al auditorio que nos acompaña el día de hoy, a la gente que sintoniza pues a distancia. Quiero decir que este no solo es un evento relevante en la lectura de la influencia de Hegel en el pensamiento occidental, sino que en términos de la comunidad académica, pues para mí es realmente una celebración, porque reúne dos generaciones de conocimiento sobre Hegel. Por un lado, comparto la mesa con mi colega Javier Aranda, a quien debemos la ideación y organización de este evento, y con quien he compartido medianamente también un camino de formación desde licenciatura hasta doctorado. Por el otro, comparto, en esto coincidimos Aranda y yo, es que podemos disfrutar de la presencia del que en nuestra época de estudiantes era el hegeliano por antonomasia. Mi primer contacto con la filosofía hegeliana, que siempre es un contacto difícil, fue aligerado no por la manera de exposición del doctor Rodolfo Cortés del Moral, porque a Hegel hay que explicarlo como es, difícil,
sino por la pasión con la que el profesor conducía las sesiones del seminario dedicado a ello. Un autor que por temporadas y con frecuencia es utilizado como antagonista, resulta hipnóticamente atractivo cuando es explicado en su dimensión más profunda. Puedo decir que la exposición de Hegel en voz de Rodolfo Cortés era ella misma totalmente hegeliana, propuesta desde un eje diacrónico que otorgaba los permisos históricos a su autor, tanto para explicarse de la manera en que lo hizo, como para proponer lo que finalmente propone y que en manos de otros ha sido mal entendido, juzgado o malamente caricaturizado. La lectura que yo voy a proponer se articula desde un fenómeno que a mí me parece muy interesante, que es el de la recepción y reinterpretación de Hegel en el ámbito de las discusiones de epistemología contemporánea. Me resulta muy peculiar que los autores a los que voy a citar se estén apertrechando en Hegel para proponer soluciones al problema del conocimiento e interpretación de las ciencias, cuando típicamente Hegel había sido tomado por un autor que no parecía mostrar mucho interés en el avance positivo de las ciencias de su tiempo. La lectura más común y la más mal interpretada lo pone como defensor de un Estado político racional que colinda con lo totalitario, con lo autoritario. No es mi intención abundar en los límites de esa lectura, en cambio voy a presentar algunos rasgos de la fenomenología del espíritu aplicados al contexto de los problemas de la epistemología contemporánea, problemas que en términos generales se han denunciado contra la estructura típica de la epistemología moderna. Entonces, comienzo afirmando que gran parte de estos problemas, el problema del conocimiento, problemas de cómo se genera la ciencia, se deben a la estructura dual de la filosofía moderna, estructura que distingue y consecuentemente escinde sujeto de objeto, interno de externo, sensibilidad de concepto, naturaleza de cultura, necesidad de libertad. Más o menos aquí ya podemos ver, los que han leído a Hegel, hacia dónde se va a orientar precisamente la apelación de Hegel para resolver estos problemas. Para esto estaré haciendo uso de resultados de investigación que se han logrado a partir de la colaboración que he tenido con la doctora Nayeli Hernández de la Universidad de Guadalajara por medio del proyecto postdoctoral El problema de la ciencia y la metafísica moderna en el idealismo alemán, apoyado por la CCT. Usaré como motivo principal la recuperación de Hegel en las discusiones contemporáneas de epistemología, específicamente en la bastante novedosa publicación del Spirit of Trust de Robert Brandom, que aparece en 2019. Podemos decir que este texto constituye un hito en la historia contemporánea del pensamiento por ser su autor figurante en la lista de intelectuales más notorios de nuestros días. Como filósofo versado en la filosofía del lenguaje, de la mente, de la lógica y vinculado al desarrollo del pragmatismo estadounidense, se coloca en un lugar privilegiado de las discusiones de vanguardia. Tan evidente es esto que, le han respondido a otros intelectuales, entre ellos, pues uno muy también figurante, ¿verdad?, que es Zizek. Su enfoque, aunque formado en los problemas de la filosofía analítica, aquí me estoy refiriendo a Brandom, ha mostrado la capacidad de recepción e integración de la filosofía continental, ofreciendo una relectura de obras clásicas bajo presupuestos más actuales. En este eje se encuentra Spirit of Trust, una lectura contemporánea de la fenomenología del espíritu de Hegel que permite a Brandom exponer el resultado de sus cavilaciones de décadas, bajo la protección de la figura del máximo sistema de la modernidad. En primer lugar, hay que decir que su elección resulta, aunque atípica, bastante comprensible por el hecho de ser Hegel el máximo expositor del viraje historicista de la modernidad. Las discusiones de epistemología contemporánea ya no pueden ignorar las cualidades sociales, intersubjetivas, ideológicas, políticas e históricas de las ciencias. Además, el mito de la falta de interés de Hegel por los avances positivos del conocimiento se cae cuando recordamos obras tempranas como de Orbius Planetarium, tesis de habilitación que Hegel presenta en 1801 en la Universidad de Jena. El tema del conocimiento de la naturaleza, englobado en la época bajo el concepto de filosofía natural y que es en donde más o menos se mueven precisamente las ciencias positivas,
fue en absoluto ajeno a los intereses del pensador alemán, como lectores contemporáneos lo han mostrado, comenzando por M.J. Perry, R.S. Cohen, Bartowski, Horstmann, entre otros, quienes a partir de las últimas décadas del siglo XX, la edición de La filosofía de la naturaleza de Perry es de 1970, se dedicaron a editar, glosar, comentar la filosofía de la naturaleza de Hegel. A partir de ahí, una cantidad de investigadores se han sumado al esfuerzo de hacer evidente la profundidad con la que Hegel considera a las ciencias de su tiempo. Lagrange y Cauchy en matemáticas lo muestran, Cuvier-Hutton en geología, Beltohet y Paul en química, y Holgate, que es también pues súper contemporáneo y figuroso, con su edición de las obras de Hegel, mostrando así que los prejuicios que caían sobre el pensamiento hegeliano en este ámbito se debieron más bien a un desconocimiento del corpus hegeliano. Holgate afirma que aquellos que se alejan de las consideraciones de Hegel sobre las ciencias se están cegando a sí mismos de uno de los más ricos y complicadas visiones del mundo sobre el mundo natural jamás producidas, que su lectura revela una sensibilidad profundamente informada y gratificante de las ciencias del temprano siglo XIX. En esta clave es precisamente que Brandom recupera la filosofía hegeliana para proponer soluciones de temas acuciantes de epistemología. Me centraré en dos de ellos, el problema de la sensibilidad y la constitución ideológica de las ciencias, que se encuadra en una recepción crítica por parte de Hegel de las ciencias positivas de su época, legada por Kant, Kant mismo presenta precisamente para explicar el sistema de filosofía newtoniano en boga. O sea, con eso ya nos podemos dar cuenta que el eje crítico sobre el que se postulará a Hegel contra la epistemología de su época es pues el del fisicalismo, ¿no? El típico de la ciencia modélica de la modernidad. Entonces, Spirit of Trust es la puesta en acción de la cima del idealismo hegeliano con respecto al viraje propio de la filosofía del lenguaje. Dice Sach, es poner a Hegel en conversación con Frege. Brandom, por su lado, dice que es una lectura semántica de Hegel orientada a su aplicación pragmática. Para lograrlo, Brandom procede en su recepción de Hegel remitiendo constantemente a la fuente primaria de aquel, el criticismo kantiano. En esta actitud revisionista, Brandom conecta con una tarea fundamental de nuestros tiempos, la crítica al representacionismo que se erige como consecuencia de los giros lingüísticos y antimetafísicos del siglo XX. En consecuencia, el inferencialismo, corriente en la que Brandom destaca, es el resultado de perspectivas que pueden rastrearse hasta el positivismo lógico, pasando por Wittgenstein y Habermas, con una larga lista de contemporáneos cuyo avance filosófico reorienta la disputa entre realismo y escepticismo, partiendo de una perspectiva que se ajusta al análisis de los actos del habla. La vena pragmatista de Brandom indica ya que las consecuencias de los actos del habla son posibles de analizar tanto en lo semántico como en lo pragmático, o en un contexto fáctico en donde encontramos la pertinencia de hablar en un espacio normativo que articula los saberes. Paso a la exposición del problema de la percepción. La principal estrategia recuperada por Brandom de Hegel consiste en reformular lo que la tradición defendió como conocimiento inmediato en términos de cómo se determina el contenido de un concepto. En el siglo XX, un paso crucial en esta discusión se desarrolla dentro del ambiente de la filosofía analítica con la crítica al mito de lo dado, formulada por Sellars en su famoso ensayo del 56, Empirismo y la filosofía de la mente. A partir de entonces, la sospecha de que no existe conocimiento inmediato cuya captación sea instantánea y definitiva va tomando fuerza. Sellars reconoce que esta crítica a lo inmediato ya se encuentra en el pensamiento hegeliano, específicamente en el capítulo de la certeza de los sentidos de la fenomenología, en donde atendiendo a esa confianza construida respecto a los sentidos, que es básicamente la confianza empirista y hasta cierto punto la confianza kantiana, ¿no? Porque siempre en efecto hay una inmediatez del ámbito de la sensibilidad, Hegel afirma: dicho conocimiento,
la sensibilidad, aparece además como el conocimiento de más verdad, pero aún no ha eliminado nada del objeto. Pero de hecho, esta certeza se revela a sí misma como la verdad más abstracta y más pobre. Esa es una de las primeras definiciones que da Hegel de la sensibilidad en la fenomenología. Esta certeza, a continuación, Hegel critica la supuesta inmediatez de la premisa intelectual del yo, en la que otras filosofías han querido basamentar el saber. Es otra de las críticas que también utiliza Sellars en el mito de lo dado. Por un lado está la posibilidad de la intuición sensible y por otro lado está la posibilidad de la intuición o inmediatez del yo como principio fundacional. Hegel destruye ambos, ¿no? Dice, esta es cita de la fenomenología: ni el uno ni el otro, ni el yo ni la sensibilidad, están solo de modo inmediato en la certeza sensorial, sino que ambos lo están a la vez como mediados, determinados por una multiplicidad de seres concomitantes que los niegan, y a su vez por las determinantes del lenguaje que encuentra su negación apenas dejamos de enunciar y percibir aquello que creíamos inmediato. De manera que la certeza sensorial, la sinnliche Geweisheit, es descrita bajo un principio dialéctico que la lleva a ser no otra cosa, otra vez cita de Hegel, que la simple historia de su movimiento o experiencia, ¿no? Ya vemos cómo ahí la sensibilidad, ¿verdad?, va a remitir a este cúmulo de producción histórica. De ninguna forma es un dato simple e inmediato. Esta concepción de Hegel del lenguaje muestra su composición dialéctica con respecto a la conciencia, que se encuentra en movimiento, y lo universal que unifica las concepciones. Complementa la tesis del saber sensible en un momento posterior, que es la noción de percepción, la Wahrnehmung, cuya disposición es a su vez negativa, diferenciada y múltiple. Y pone el ejemplo, cita de Hegel: esta sal es un simple aquí y es a la vez múltiple. Es blanca, pero también es picante. Es también cúbica, es determinada de cierto peso, etc. Y todo eso está unificado por lo universal, que es la cosidad que la reúne y conjunta. Esta visión de la percepción nos muestra su no simplicidad y por tanto la imposibilidad de su intuición directa por su complejidad y su vinculación con otros conceptos o asunciones sobre el mundo. Es precisamente en este ámbito en donde entra en juego el inferencialismo de Brandom. Sellars también argumenta que las percepciones sensoriales no pueden representar un tipo de conocimiento, dado que el conocimiento es, a diferencia de la sensación, proposicional e involucra un conjunto de relaciones inferenciales que constituyen el contenido de cualquier concepto. El análisis que hace Sellars se extiende a toda postura que afirme como algo como dado, al margen del lenguaje. Tanto Hegel como Sellars en este sentido niegan la inteligibilidad de cualquier concepto como conocimiento inmediato, ya que la determinación conceptual siempre implica el uso de habilidades inferenciales o una cantidad de proposiciones extra que están incluidas en aquello que decimos. En este sentido, ambos están defendiendo un tipo de holismo semántico, es decir, comprender cualquier contenido conceptual requiere entender muchos otros contenidos conceptuales y las relaciones entre ellos, lo que se da en lo que Sellars ha llamado el espacio lógico de las razones. Me voy a saltar para pasar a la parte de la explicación social del conocimiento. Y que, bueno, en cualquier sentido sigue la estela de las proposiciones inferencialistas de Brandom en The Spirit of Trust. Cualquier afirmación, entonces, debe incorporarse a una red de muchos otros juicios que respaldamos en una red interdependiente que admite ajustes en función de consecuencias e incompatibilidades con otras afirmaciones, en función de las relaciones prácticas de los objetos. Por otro lado, para considerar a alguien como un sujeto que conoce, se consideran sus compromisos implícitos de los informes observacionales como premisas de sus inferencias, resaltando el hecho de que la normatividad de las inferencias se evalúan no por el propio sujeto, sino por un tercero. Como dice Brandom, individualizar el espacio de las razones
es interiorizarlo. Ignorar la articulación social del espacio de las razones es dejar lo que hace explícito para comprender las cosas que estamos, ¿verdad?, articulando. Esta estructura da cuenta de cómo los significados en los juicios se establecen de forma holista y práctica, además de que explica la dimensión normativa de las creencias, por tanto, de la objetividad. En tanto se trata de un proceso lógico y no psicológico, esto quiere decir que, como afirma Hegel, el mundo objetivo se da siempre en forma conceptual y lo hace en términos de uso o el papel que tiene el lenguaje en nuestras prácticas sociales, lo que implica una perspectiva que está en evolución en función de las mismas. Aquí cito a Rodolfo Cortés del Moral, dice, Hegel subraya en repetidas ocasiones que los individuos humanos solo pueden aparecer y existir en el seno de la comunidad humana, pues justamente su condición humana únicamente puede surgir y preservarse en la intersubjetividad que se despliega en los diferentes planos y escenarios en los que se verifica la vida y la actividad de la comunidad. Como resultado, no podemos entender la estructura conceptual del mundo objetivo, excepto como parte de una historia que incluye lo que estamos diciendo cuando tratamos al mundo en un acto constante de justificar, ampliar las consecuencias o eliminar contradicciones en el resto de nuestras afirmaciones dentro de un contexto práctico que evoluciona y se corrige constantemente. Este proceso de determinación de contenidos, mediante incorporación de juicios y ajustes conceptuales, es a lo que Hegel llama experiencia, Erfahrung, de lo cual depende precisamente el establecimiento de normas. Como consecuencia de esta perspectiva, el conocimiento inmediato que el empirismo entendió en términos de sensaciones, se entenderá en términos de la determinación de contenido, se entenderá aquí en términos de la determinación del contenido de un concepto. Siguiendo a Sellars, Brandon propone que se puede reinterpretar la experiencia perceptiva como ciertas creencias adquiridas no inferencialmente por determinadas transacciones causales, pero estas no pueden funcionar como razones. Como vimos, las normas conceptuales nos obligan a modificar compromisos incompatibles, renunciando a algunos juicios y adoptando otros. Eso afirma Brandon. En el curso de la experiencia también podemos conservar por largo tiempo una parte de la red y los compromisos, por lo que nuestra familiaridad con ella nos permitirá considerarlo como inmediato, pero solo en relación a este nivel de estabilidad, digamos, como en el momento histórico específico. En otras palabras, y otra vez cito a Rodolfo, los individuos son portadores y transmisores de los valores, creencias y estilos de vida de la sociedad a la que pertenecen, incluso cuando no son del todo conscientes de tal herencia o incluso cuando la rechazan. Así, la concepción de la producción del conocimiento, adelantada por Hegel, anuncia que los saberes se despliegan dentro de una constelación de formas de vida y de la conciencia, un contenido que podemos definir como inmanente debido a que tal unidad o red de interacciones no está dada de antemano ni proviene de una instancia distinta o independiente, sino que surge y se modifica en el propio desarrollo de los entes y procesos que conforman en cada caso la realidad. Otra vez, una cita de Cortés del Moral. Esto permite entender las relaciones entre el mundo objetivo y subjetivo sin apelar a las distinciones radicales en las que se basaba la epistemología moderna, y más bien subsumiéndolos como forma de un mismo devenir, el del espíritu, nombre peculiar con el que Hegel denomina a la humanidad. Hasta ahí. Bueno, muchas gracias por tu exposición y muchas gracias a los otros dos doctores. Siempre es un placer escucharlos. Aún queda algo de tiempo para una ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta concreta. Sí. Bueno, parece que no tenemos ninguna pregunta como tal, entonces eh, podríamos aprovechar los 20 minutos que quedan para darle oportunidad de cierre al doctor Rodolfo
y ya con eso nos despedimos. Quizás, bueno, venga Sí. señalar algo que planteaba Edith, y que es central no tan solo para entender a la filosofía hegeliana, sino para, digamos, para visualizar una manera de hacer que la filosofía dé un paso adelante de los dualismos con los que sigue batallando. Seguimos desde hace no sé cuántos siglos en una especie de callejón sin salida entre posturas objetivistas y posturas subjetivistas, de tal suerte que parece que son dos equipos de fútbol, ¿no? Y que el filósofo que no es objetivista tiene que ser subjetivista y a la inversa, ¿no? Una de las cosas que ya en la fenomenología, pero incluso desde antes, desde este texto que Hegel escribe, que es considerado como el primer trabajo filosófico de él, acerca de la diferencia entre los sistemas de Schelling y Fichte, desde entonces Hegel pone de manifiesto algo que en la fenomenología lo desarrolla, pero que ha sido mencionado por varios de sus estudiosos, pero digamos que no se ha asimilado a fondo, y que de haber sido así, se habría logrado dejar esa dicotomía, que repito, es una especie de círculo vicioso, ¿no? Hegel pone de manifiesto algo que después ha sido igual, medianamente entendido, y es su relación con Kant. Hegel, aunque a veces es muy duro para criticar a Kant, Hegel comienza por reconocerle el gran logro a Kant. Kant es el filósofo que logró ir más allá del sustancialismo y poner de manifiesto que el conocimiento no es una relación entre sustancias, sino una actividad, un proceso. Y un proceso a través del cual se da toda una serie de transformaciones a partir de síntesis. Como decía Kant en sus clases, el conocimiento se me da como resultado de lo que se me da y de lo que yo pongo. Se me da el contenido de los datos sensoriales, y lo que yo pongo son las formas puras de la sensibilidad o las categorías del entendimiento. El conocimiento es una actividad sintética, y en ese sentido es un proceso. Bien, Hegel dice, bueno, ese es el gran logro de Kant. Y a ese logro se le suma otro. El hecho de que para que esta serie de síntesis que van desde la sensibilidad hasta el pensamiento desemboque en el conocimiento, tal como lo asumimos y lo producimos, tiene que haber una unidad fundamental, una unidad primaria, que es la que integra todas estas, primeramente estas multiplicidades, y la unidad, la articulación de todas estas unidades o síntesis que se dan a lo largo del proceso. Y ese es el principio de la apercepción, ¿sí? Ese es eso es lo que logra Kant, poner de manifiesto que hay una unidad primordial a partir de la cual es posible llevar a cabo esa sucesión de síntesis. Y es lo que él busca explicar a partir de su pregunta fundamental: ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Bien, Hegel dice, lo verdaderamente importante de este planteamiento de Kant es el hecho de que pone de manifiesto que la unidad fundamental que hace posible esta integración es una unidad sintética. Es decir, no es una unidad estática, fija, inmutable, sino una unidad activa. Una unidad que permite justamente eso, el proceso. Ahora bien, el gran error de Kant, lo que hace que su filosofía quede a medias y que finalmente llega a decir esto, que arruine su verdadera aportación, es que este planteamiento lo sitúa simplemente en el plano trascendental, es decir, en el plano epistemológico. En realidad, esto tendría que haberlo desarrollado hasta el plano ontológico. Esta unidad fundamental, esta de la que deriva esta articulación de todas estas síntesis, es una unidad que tiene que ver
con una de las categorías que después aparecerá en la lógica, que es la vida, ¿sí? Esta unidad fundamental no es como pensaba Kant, la unidad de una subjetividad trascendental, porque esa subjetividad trascendental es resultado del despliegue de esta propia unidad sintetizante, ¿sí? Esta unidad es entonces, esta unidad sintética es el punto de partida, es así como el motor que pone en marcha un proceso a través del cual se desarrolla digamos, la dialéctica interna del conocimiento, que es justamente esto. El conocimiento parte de una serie una multiplicidad de multiplicidades, como lo decía el texto de Edith. Cada objeto es una suma, es un conjunto de determinaciones múltiples, ¿sí? Es el sujeto el que integra esta multiplicidad para formar la representación. Pero lo mismo cabría decir del sujeto, y ese es el gran problema, diría, tanto de Kant como de Schelling y de Fichte. Ellos presentan al sujeto como creador del objeto, de la objetividad, pero se olvidan del hecho de que el propio sujeto también es una multiplicidad. El propio sujeto es, en efecto, es conciencia, pero también es imaginación, es sentimientos, al mismo tiempo es una multiplicidad que se despliega a lo largo de su historicidad. Luego, entonces, esta unidad fundamental, este principio sintético que da lugar a este proceso, es la fuente tanto de la objetividad como de la subjetividad. Y en consecuencia, objetividad y subjetividad no son excluyentes, son implicantes. Son distintos, opuestos, pero al mismo tiempo implicantes. Donde hay una objetividad, hay una subjetividad actuando. Donde hay una subjetividad actuando, hay una objetividad que sirve justamente como correlato inevitable. ¿Sí? Sí, queda claro. Todo lo que forma lo real es al mismo tiempo objetivo y subjetivo. Cualquier sobredeterminación o cualquier desarrollo unilateral que presente a uno de ellos como fuente y al otro como resultado, desemboca justamente en esto, en una metafísica fragmentaria, y en un callejón sin salida, ¿no? Entonces, para Hegel quedaba claro esto: no hay objeto sin sujeto, no hay sujeto al margen del mundo objetivo, ¿no? El objeto y el sujeto no son ni dos sustancias, ni dos mundos, ni dos realidades. Ese es el propio despliegue dialéctico de esta realidad que es al mismo tiempo objetiva y subjetiva, ¿no? Esto bueno, pero entonces está hablando de la subjetividad, en todo caso queda en el marco del espíritu. Sí, en efecto, Hegel hablaba del espíritu, entendido hegelianamente, ¿no? Pero en el horizonte contemporáneo tendremos que decir, bueno, ahora nos tocaría a nosotros poner de manifiesto que esta mediación entre objetividad y subjetividad no es privativa del hombre, es propia de la vida entera. Los animales que a despecho de nuestra egolatría, porque nosotros nos sentimos altamente y únicamente a nosotros nos toca ser inteligentes, y bueno, la historia da cuenta de nuestra gran inteligencia, ¿no? Es tan profunda que estamos al borde de arruinar el planeta entero, ¿no? Pero bueno, pues, a costa de inteligencia, ¿no? Bueno, resulta que ahora se pone de manifiesto en las ciencias empíricas que hay animales más inteligentes que nosotros. No inteligentes, más inteligentes que nosotros. Hegel estaría encantado. A diferencia de lo que dicen otros que despreciaban la naturaleza, al contrario. Hegel decía, tan somos naturales que justamente el desarrollo del espíritu es justamente llevar la naturaleza a otro nivel. Idea que al principio era de Schelling, pero después Schelling la abandona, porque Schelling no puede concebir que lo absoluto sea o implique la terrenalidad, ¿no? Bueno, en fin. Pero en ese sentido, una de las aportaciones de Hegel que permitirían hacer que la filosofía se deshiciera de ese dualismo, sería esto justamente, ¿no? No hay posibilidad de sobreponer o de
subordinar un elemento al otro, es lo real, y nosotros como parte de la realidad somos prueba de que ambas determinaciones son implicantes, ¿no? Y de que entonces no podemos, toda postura objetivista o subjetivista es necesariamente unilateral, ¿no? Por supuesto, una vez reconocido esto, podemos hacer, por supuesto, podemos asumir una actitud perspectivista y decir, bueno, desde un plano subjetivista puedo sostener tal o cual cosa, y desde un plano objetivista tal o otra cosa, porque estamos pensando. Y vuelvo a lo mismo, una cosa es conocer y otra cosa es pensar. Si yo desemboco en un conocimiento subjetivista, lo mismo que en un conocimiento objetivista, estoy justamente, en el mejor de los casos cayendo en un conocimiento unilateral o fragmentario, en el mejor de los casos, si no es que falso. Pero a nivel del pensamiento no hay tal limitante. A nivel del pensamiento, más bien estoy obligado a eso, a ver posibilidades múltiples. Sí, entonces, a ese nivel puedo, en efecto, hacer lecturas de uno u otro, en uno y otro sentido, pero sabiéndose que estoy pensando, por lo menos en el terreno de la filosofía. Y en ese sentido, tendría sin desembocar en un liquidacionismo, a partir de ahora está prohibido ser objetivista. No, sin caer en eso, tendremos que reconocer que lo real, por ser intrínsecamente complejo, es irreductible a cualquiera de las dos posturas, ¿no? Y eso se lo tendremos que deber a Hegel, ¿no? Hoy por hoy, ¿no? Por eso yo decía, no podemos ser hegelianos porque no podríamos asumir el sistema entero de Hegel. Hegel mismo, si existiera hoy por hoy, no haría un sistema como el que hizo, ¿sí? Pero las ideas de Hegel pueden seguir siendo vigentes por lo menos para identificar e ir más allá de los huecos, de los baches que tiene el pensamiento filosófico contemporáneo, ¿no? Que no los debería tener. Pero bueno, no debería tenerlos, ¿no? Pero los tiene. Bueno, en fin, ya. ¿O a alguien le gustaría replicar? Sí. Yo quiero decir nada más una cosa, como puntualizar que estas lecturas, porque además el evento se llama Hegelianismos contemporáneos, ¿no? Era como ver qué tan vigente está el pensamiento de Hegel, y lo sorprendente es eso, es demasiado vigente, o sea, más vigente de lo que uno pensaría después de esta época de gran prensa anti-hegeliana. Ahora parece que Hegel es el resultado o es la herramienta para solucionar un montón de cosas. Yo solamente quiero enfatizar que en el caso de el Spirit of Trust, que además es un atrevimiento tremendo de Brandom, ¿no? O sea, llamarle a su obra como el resumen de todas su pensamiento con un símil del texto hegeliano, pues muestra esta otra visión que ya está muy integrada en la epistemología contemporánea, que de pronto se nos olvida por cómo presentamos a Hegel. Cuando hablamos del pensamiento, hablamos de la razón, como pareciera siempre escindido de la práctica. Y justamente las citas que yo recupero del libro de Hegel, si vayan a comprarlo ahorita, terminando la sesión, de Rodolfo, es como práctica y teoría no están escindidos en Hegel. Y es una de los grandes tonos de las filosofías contemporáneas, de epistemología contemporánea, desde el pragmatismo, el inferencialismo, hacer notar cómo las prácticas, o sea, las enunciaciones son prácticas lingüísticas y implican creencias, actos de confianza, incluso entre los hablantes. Entonces parece que, muy vigente la visión hegeliana. Sí, algo que decían, decía el compañero, y es muy cierto, es que, Hegel escribió propiamente 4 libros, ¿no? Todos los demás son los textos de sus clases, ¿no? Y son escritos por sus alumnos, y con muy buena voluntad y todo lo demás, pero a ellos se debe toda una serie
de malas interpretaciones del pensamiento de Hegel, ¿no? Y eso además era inevitable. Hegel era un pésimo expositor, él mismo lo decía. La clase de Hegel era la siguiente, duraba 2 horas, ¿no? Llegaba, tenía dos asistentes, ¿no? Y uno de ellos ponía en el pizarrón el tema. Entonces llegaba Hegel, leía un texto, más o menos unos 15 a 20 minutos, y el resto de la clase era la exposición de los asistentes a partir de un texto, de un guión, digamos, escrito por Hegel. ¿Sí? Hegel decía que empezaba muy bien a hablar, así, pero se empezaba a atorar, se desviaba, ¿no? Se iba por otro lado y generalmente no regresaba. Entonces, por eso tenía que tener pero era, bueno, pues era propio de un tipo que tenía esa capacidad. Sí. Entonces, esa era la razón por la que sus alumnos tuvieron tanto que ver en su obra, ¿no? Sí. Ni modo. Pues no sabría yo realmente qué agregar. Este mapa lo estuvimos trabajando ahí con Ariel, precisamente para tratar de mostrar pues la diversidad de la influencia y del hegelianismo, ¿no? Por ejemplo, es algo muy interesante porque aquí estamos hablando pues de los 50, ¿no? Pero todas estas corrientes e interpretaciones contemporáneas son producto de estos, o sea, todos estos han sido profesores de nuestros profesores y así, ¿no? Y es una cuestión muy interesante y podemos continuar haciendo este mapa bajo la producción académica hoy en día, ¿no? Quizás una peculiaridad era que pues sea más o menos centrado en estas interpretaciones. Ahorita la lectura que ofreció Edith pues es más contemporánea también, está dentro de una línea pragmatista, ¿no? Por ejemplo, que es coincidente con esa postkantiana. Y la interpretación dialectista que les menciono es interesante No, porque pero bueno, aunque se origina en Nishida por una parte y por otro lado la vertiente lógica es algo que se ha consolidado en los últimos 4 o 5 años. O sea, es una interpretación muy reciente. Sí, sí, sí. Entonces, el texto de Greg Moss es de 2020 y el de Ficada igual de 2021 me parece. Sí, sí. Entonces es muy interesante. Y esto habla de que el pensamiento hegeliano realmente está vivo y en movimiento, ¿no? Como que hay muchos hegelianos y espinosistas. Es tu época. no, pues bueno, en el caso de Spinoza, bueno, es más raro, es más difícil, ¿no? Porque por lo menos a Hegel no trataron de matarlo, ¿no? Pero pero sí Spinoza también fue odiado así, por toda una época, ¿no? Y después se convirtió en lo contrario, ¿no? Pero sí, son historias dramáticas, ¿no? Tuviste muy buen ojo para ubicar. No, ellos me eligieron a mí, no, yo no decidí. Bueno, como una pequeña notita mía es que el mapa se movió un poco, debe ser por la resolución de la pantalla, pero si a alguien le interesa, pues aún sigo trabajando en él y me lo pueden pedir. Ujú. Ok. ¿Me puedes poner la de Alemania? Pues había conectado la USB, pero parece que se va a ver igual, como empalmado. Ujú. Sí. Y pues bueno, agradecemos a todos los presentes, a los ponentes por sus exposiciones que fueron muy instructivas. Yo les sacaré mucho provecho. A quienes están en línea también y pues a todos los que escucharon y pusieron atención el día de hoy. Muchas gracias y con esto nos despedimos.